Las historias que estamos por escuchar no son cualquier relato sacado de un libro de ciencia ficción o un mero bulo de internet. Los siguientes casos te harán cuestionarte todo lo que crees saber sobre el tiempo, sobre la vida misma. Algunos creen que los casos que a continuación estamos por descubrir son meros resultados de una serie de coincidencias tal cual todo lo es en el universo, pero tales casualidades no se pueden atribuir sino a algo que está mucho más allá de nuestra propia comprensión. ¿Se puede viajar en el tiempo? La fotografía que estás viendo en pantalla muestra a un hombre con una chaqueta gruesa, un peinado perfectamente alineado y un gesto de desconcierto en el rostro, pero esta imagen habría sido exhibida por primera vez en 2006 por la televisión ucraniana y lo que afirmaron a partir de esta imagen desafía toda lógica. Todo comenzó en Kiev, Ucrania. Durante la primavera de 2006, un hombre apareció repentinamente en una calle del centro de la ciudad. Pero no provenía de ningún vehículo ni había salido de ningún edificio y simplemente había aparecido caminando como si hubiese estado allí desde siempre, pero al mismo tiempo, con la actitud de alguien que no comprende dónde está. Observaba los edificios, los letreros, los automóviles y a las personas como si todo eso le resultara completamente desconocido y a su vez la gente se le quedaba viendo extraño por su actitud. Además, para agregar un poco más al juicio, llevaba ropa que parecía sacada de otra época. Un abrigo pesado, pantalones rectos, zapatos de suela rígida y una cámara colgada al cuello. Una cámara que, especial, era una Kiev 35A cuyo modelo, curiosamente, había dejado de fabricarse hacía décadas. Pero su aspecto no coincidía con nada actual ni su comportamiento tampoco. La policía entonces lo abordó y en lugar de huir o resistirse, el hombre se mostró cooperativo, aunque completamente confundido. Dijo llamarse Sergei Ponomarenko, nacido en 1932. Según sus propias palabras, la última fecha que recordaba era el 23 de abril de 1958. Afirmó haber salido ese día con su cámara a capturar una imagen de un objeto extraño que había visto en el cielo, pero en medio de una intensa luz, todo a su alrededor desapareció. No sabía cómo, pero aseguraba que de pronto había aparecido en lo que él describía como una ciudad conocida, aunque completamente transformada. Todo, absolutamente todo le parecía distinto, aunque reconocía el lugar. Los edificios, las calles, los anuncios, las personas. Él estaba convencido de haber sido transportado a otro tiempo. La policía, perpleja y a su vez burlona e incrédula ante lo insólito de su testimonio y su apariencia completamente anacrónica, decidió trasladarlo a una estación para interrogarlo y evaluar su estado mental. Fue entonces que en los bolsillos encontraron monedas antiguas de la era soviética, una libreta con notas escritas a mano y la cámara Kiev 35A con su rollo fotográfico aún sin revelar. No portaba ningún documento moderno y los agentes de pronto pensaron que podía tratarse de un indigente con problemas mentales, pero su comportamiento era educado, articulado, coherente. Debido a la naturaleza de su relato, se ordenó una evaluación psiquiátrica y el doctor Pavel Merov, psiquiatra vinculado al caso, según el reportaje televisivo, fue quien lo entrevistó y la entrevista fue grabada en video y parte de ese material fue mostrado posteriormente en televisión. Sergei respondió a todas las preguntas con calma. Afirmaba ser fotógrafo aficionado, viviendo en un departamento cerca del río Dnieper y estaba comprometido con una joven llamada Valentina Kuznetsova. Él describía con detalle el lugar de donde venía, las calles, las rutas y hasta la ubicación exacta de su edificio, pero todos esos lugares ya no existían, al menos no con los nombres que mencionaba. Algunos habían sido demolidos y otros rebautizados tras la caída de la Unión Soviética. Su Kiev no era la Kiev de 2006.
Cuando el psiquiatra le mostró un calendario y le dijo que se encontraban en el año 2006, Sergei se quedó en silencio. Luego lo miró fijamente y después desvió la mirada y empezó a temblar. La reacción, según el análisis del propio doctor, no parecía fingida y no había delirio ni señales de psicosis. No, todo indicaba que estaba convencido de lo que decía. Sergei pidió hacer una llamada. Dio el nombre y el número de la residencia donde vivía su prometida Valentina y la policía investigó y descubrió que, en efecto, curiosamente, una mujer con ese nombre había vivido allí, pero en la década de 1950. Ya para 2006, esa dirección correspondía a una familia completamente distinta. No había registros recientes de Valentina, pero los archivos de vivienda antiguos confirmaban su existencia. Ningún rastro de Sergei Ponomarenko aparecía en registros modernos. Luego de eso, la policía mandó a revelar el rollo de su cámara y las fotografías eran sorprendentes. Estas mostraban escenas de la Kiev de mediados del siglo XX, calles vacías, coches antiguos, personas con indumentaria de la época, pero una imagen destacaba sobre todas. En ella se veía un objeto en el cielo, una figura borrosa, con forma de disco, suspendida sobre un edificio. No parecía un pájaro, ni un avión, ni una mancha. El objeto, más bien, tenía volumen, sombra. Era perfectamente visible en la toma. Esa noche, Sergei fue trasladado a un hospital para observación. Le asignaron una habitación con vigilancia básica. Fue así que a las 3 de la madrugada, una enfermera pasó a revisar y encontró la cama vacía. Las sábanas estaban intactas, la cámara seguía sobre la mesa y la puerta no mostraba signos de forcejeo. Nadie lo había visto salir. Las cámaras de seguridad no registraron ningún movimiento anormal y Sergei Ponomarenko había desaparecido nuevamente. Pero esta vez lo habría hecho sin testigos, sin explicación y sin dejar rastro. El caso fue archivado como persona desaparecida de manera oficial y ya no se le dio seguimiento hasta que, en 2007, el canal ucraniano 1+1 transmitió un episodio especial del programa Aliens dedicado exclusivamente al caso. En ese programa se mostraron clips de la entrevista con el psiquiatra, las fotografías del rollo revelado, los documentos de la policía y, para sorpresa de muchos, un testimonio que cambió todo el enfoque. Una mujer anciana aseguraba ser Valentina Kuznetsova. Valentina relató que Sergei había desaparecido en 1958 mientras caminaba por la ciudad con su cámara. Jamás se supo qué ocurrió con él y durante años pensó que podría haber sido detenido por el régimen, secuestrado o incluso asesinado. No volvió a saber de él hasta que, en 1976, según su testimonio, lo vio nuevamente. Contó una noche que al volver a casa, escuchó que alguien la llamaba por su nombre. Al voltear, vio a Sergei. Estaba igual, no había envejecido ni un solo día, vestía la misma ropa y llevaba la misma cámara. No le dijo una palabra, solo le entregó un sobre y desapareció. Dentro del sobre había una fotografía en blanco y negro en la que aparecían ambos posando frente a una fuente que ya no existía. Valentina juró que esa imagen jamás habría sido tomada por ella y no recordaba haber posado para esa fotografía y, sin embargo, allí estaban juntos, congelados en una escena que parecía de otro tiempo. Los investigadores del programa accedieron a registros civiles y encontraron la ficha de desaparición de Sergei, fechada el 23 de abril de 1958 y presentada por Valentina. Pero también hallaron una segunda denuncia registrada en 1976 donde la mujer afirmaba haberlo visto sin señales de envejecimiento. Ese documento fue clasificado como sin fundamentos clínicos. Se archivó y, curiosamente, también se le dejó de dar seguimiento. A partir de allí comenzaron a circular teorías.
Algunos sugirieron que Sergei pudo haber sido víctima de un experimento secreto soviético sobre distorsión temporal. Otros plantearon que había caído accidentalmente en una fractura del tiempo, un fenómeno que no ha sido probado por la ciencia, pero que ha sido propuesto en las teorías sobre anomalías espaciotemporales. Pero lo cierto es que ninguna explicación oficial fue proporcionada por las autoridades. Tampoco se presentaron pruebas de fraude por parte del programa y el material finalmente se transmitió una sola vez y desde entonces se convirtió en uno de los casos más inquietantes y discutidos en círculos de investigación de fenómenos anómalos. Con el paso de los años se sumaron elementos que no pudieron ser verificados y algunas publicaciones en internet comenzaron a mencionar que Sergei había sido visto en otras décadas. Incluso llegaron a afirmar que había aparecido en el año 2050 en fotografías supuestamente filtradas, pero ninguna de esas imágenes forma parte del material original. Por eso, al separar los hechos comprobables de la ficción agregada, lo único que permanece es esto. Un hombre que apareció con ropa de otra época, con una cámara antigua, con fotografías auténticas de una ciudad que ya no existía como él la recordaba. Un hombre que desapareció sin explicación en un hospital y que, según una mujer mayor, volvió a verla casi 2 décadas después sin haber envejecido ni un solo día, y entonces la pregunta se vuelve inevitable. Si el tiempo puede romperse o modificarse o viajar en él, si un solo paso puede llevarnos fuera de nuestra época, si alguien puede cruzar décadas como quien cruza una calle, ¿qué tan segura es nuestra permanencia aquí? La pregunta persiste y, según la ciencia, no es imposible. Sin embargo, no hay pruebas de que tal cosa haya ocurrido ya y, si lo hubiese, sería quizá en otra línea temporal, un universo en el cual no estamos incluidos. En el supuesto de que esto no tuviese que ser así, lo cierto es que un viajero en el tiempo, aunque lo intentara, no podría pasar desapercibido. Lo encontraron en una playa de Australia, recargado contra un muro de piedra, con las piernas estiradas y un cigarro sin terminar sobre el cuello de su saco, vestido con traje y corbata en medio de la arena y sin una sola identificación, sin documentos, sin llaves, sin cartera, sin etiquetas en la ropa. Todo cuidadosamente removido, como si su propia identidad hubiese sido borrada a propósito por algo, por alguien, pero lo que más desconcertó a los investigadores no fue su aspecto ni la precisión con la que eliminó cada posible pista sobre su origen, sino lo que apareció días después, cuando un libro vinculado al caso reveló una secuencia escrita a mano con 5 líneas de letras mayúsculas que parecían seguir algún tipo de patrón cifrado, un mensaje en clave que nadie ha logrado descifrar en más de 7 décadas. Un mensaje que se convertiría en el primer indicio de que este caso no se trataba de una simple muerte sin nombre, sino de algo mucho más complejo. Era las 6:30 de la mañana del 1 de diciembre de 1948, cuando un transeúnte lo vio desde lejos y pensó que dormía, pero al notar que no reaccionaba, inmediatamente llamó a la policía, quien rápidamente se encontró con un escenario desconcertante. Un hombre bien vestido, sin señales visibles de violencia, sin documentos, sin ninguna forma de saber quién era ni cómo había llegado hasta allí. Con una expresión neutra y sin marcas que indicaran sufrimiento o forcejeo, como si simplemente se hubiese apagado en silencio. El cuerpo fue llevado al hospital de Adelaida y, tras los exámenes de rigor, la conclusión fue frustrante. No se pudo determinar la causa exacta del fallecimiento. No había indicios de alguna intervención externa clara ni rastros evidentes de sustancias que pudieran haber provocado su partida y, aún así, todo indicaba que no fue un final natural. Esto habría dejado a los investigadores con un cuerpo sin nombre, sin historia y, sobre todo, sin explicación. Las huellas dactilares no coincidían con ningún registro nacional o internacional. Las fotos fueron distribuidas en estaciones de policía, embajadas, consulados, bases militares, todo sin que nadie lo reconociera. No había denuncias de desaparición que coincidieran con sus características. Nadie, absolutamente nadie lo buscaba, nadie lo reclamaba, nadie preguntaba por él. Es como si el hombre hubiese aparecido de la nada.
Una semana después, con la esperanza de que alguien se presentara a identificarlo, la policía decidió preservar el cuerpo por mucho más tiempo. Para ello lo embalsamaron y luego realizaron un molde de yeso del rostro y el torso para conservar su imagen en caso de que alguien en el futuro pudiera reconocerlo y, así, con ese busto, empezaría a construirse una figura fantasma que con los años se transformaría en leyenda. Fue así que el 14 de enero de 1949, al año siguiente, casi cuando el caso ya estaba olvidado, en la estación central de trenes de Adelaida sucedió algo inquietante. De pronto apareció una maleta olvidada que había sido depositada en una consigna el día anterior al hallazgo del cuerpo y que, al ser revisada, reveló una conexión directa. En su interior había prendas con el mismo tipo de hilo que se había utilizado para reparar el pantalón del hombre encontrado en la playa, además de artículos de aseo, herramientas poco comunes como un cuchillo modificado, un destornillador pequeño, tijeras de precisión y un pincel utilizado para plantillas, además de ropa sin etiquetas y 3 inscripciones que no llevaban a ninguna parte. Tikin, Kin y Kin. Nombres que no coincidían con ningún desaparecido ni con ninguna persona real, lo que reforzaba la teoría de que todo, absolutamente todo, había sido planeado para confundir. Los boletos encontrados en sus bolsillos indicaban que había llegado a Adelaida desde otra ciudad, probablemente en tren, y que había pasado por la estación y se había aseado y había dejado la maleta en una consigna y entonces había tomado un autobús hacia Glenelg, la zona costera donde fue hallado. Todo en el transcurso de un solo día, sin registrarse en hoteles y también sin contactar a nadie y sin dejar huella. Fue así que durante los primeros días de investigación, los forenses determinaron que había ingerido alimentos unas horas antes de morir, pero no encontraron sustancias que explicaran su estado y, aunque no había evidencia concluyente, algunos expertos empezaron a sospechar que podría haberse utilizado un compuesto difícil de rastrear, algo no convencional, algo que desaparece rápidamente del organismo y no deja rastros con los métodos disponibles en esa época, lo cual habría alimentado la hipótesis de que él estaba involucrado en algo fuera de lo común. Un especialista en farmacología habría sido llamado para declarar y entonces mencionó 2 sustancias tan poco comunes y peligrosas que prefirió escribir sus nombres en papel en lugar de pronunciarlos en voz alta durante la audiencia, sugiriendo que el agente responsable podía haber sido uno de ellos, lo cual implicaba un nivel de conocimiento técnico muy específico y elevaba la posibilidad de que el caso tuviera implicaciones mucho más profundas que las de un simple fallecimiento accidental o personal. 5 meses después, cuando el caso parecía estancado, de pronto apareció una nueva pista que cambiaría todo. En un compartimento oculto en la cintura del pantalón, los investigadores encontraron un pequeño trozo de papel cuidadosamente doblado, con solo 2 palabras impresas: Tamam Shud, una expresión en persa que significa terminado, se acabó, y que no pertenecía a ningún objeto visible, por lo cual se lanzó una búsqueda para encontrar su origen. Luego de ello, días después, un hombre se presentó con un libro que había encontrado en el asiento trasero de su coche, el cual había dejado estacionado en Glenelg, poco antes del hallazgo del cuerpo. Era una copia del Rubaiyat de Omar Khayyam, y al revisar la última página, los peritos confirmaron que el papel encontrado en el pantalón había sido recortado de allí. Encajaba perfectamente, lo cual cerraba una conexión directa entre el hombre desconocido y ese ejemplar en particular. Pero el libro traía más, todavía más. En la contraportada, escritas con lápiz, había 5 líneas de letras mayúsculas distribuidas sin sentido aparente. Una de ellas estaba tachada como si quien las escribiese hubiese cometido un error y vuelto a empezar, lo cual sugería que se trataba de algún tipo de código, una secuencia que nunca ha sido descifrada y hasta el día de hoy representa una de las claves más intrigantes de todo el caso. También en la contraportada había un número de teléfono, el cual al ser rastreado llevó a una mujer llamada Jessica Thompson, quien vivía a solo unos metros de donde fue encontrado el cuerpo.
Cuando fue entrevistada, aseguró no conocer al hombre, pero su reacción al ver el busto fue descrita como extraña por los oficiales presentes, ya que se mostró visiblemente afectada, aunque insistió que ella no sabía quién era. Jessica había sido enfermera durante la guerra y declaró que años atrás le había regalado una copia del mismo libro a un teniente del ejército llamado Alfred Boxall, lo cual llevó a los investigadores a pensar que el hombre, el mismo que había sido encontrado en la playa, podría ser él, pero cuando localizaron a Boxall, seguía vivo y aún tenía en su poder el ejemplar original que Jessica le había dado con la última página intacta. Pero la conexión entre Jessica y el libro hallado en el coche quedó sin explicación, así como el hecho de que su número telefónico estuviese escrito dentro de esa copia y no en la que le había regalado a Boxall, lo que abrió nuevas preguntas sobre la relación que pudo haber tenido con el hombre de Somerton. Preguntas que nunca respondió y que se llevó consigo hasta su muerte. Años después, su hija declaró públicamente que su madre sí sabía quién era el hombre hallado en la playa, pero nunca quiso hablar del tema ni con su propia familia, lo cual reforzó las sospechas de que hubo un vínculo personal que Jessica habría ocultado durante toda su vida. Además, otro detalle desconcertante surgió al analizar a su hijo Robin, quien presentaba una característica física poco común en las orejas y en la dentadura. Curiosamente, era la misma que había sido registrada en el cuerpo de Somerton, lo cual llevó a varios expertos a proponer la posibilidad de que existiera un vínculo biológico entre ambos, aunque en ese momento no se contaba con las herramientas necesarias para confirmarlo como el día de hoy. Es decir, pruebas de ADN o algún otro tipo. Nada. El caso permaneció abierto pero inactivo durante décadas, sin avances concretos hasta que, en 2011, el profesor Derek Abbott de la Universidad de Adelaida decidió reabrir la investigación por su cuenta. Fue entonces que accedió a los archivos originales, recolectó fotografías, reconstruyó árboles genealógicos y rastreó descendientes lejanos, consiguiendo obtener muestras de cabello que habían quedado atrapadas en la máscara mortuoria fabricada en 1949. Con la ayuda de la genealogista forense Colin Fitzpatrick, lograron extraer un perfil genético completo a partir de esos cabellos y lo compararon con bases de datos genealógicas públicas, lo cual los llevó a construir un árbol familiar que terminó apuntando a un hombre olvidado por el tiempo, Carl Webb. Un hombre nacido en 1905, electricista de profesión, originario de Melbourne, casado y sin hijos, y que había desaparecido tras una separación matrimonial en 1947. La familia Webb nunca lo reportó como desaparecido, lo cual explicaba por qué nadie lo buscó y su rastro simplemente se habría perdido del registro oficial hasta que su posible destino se conectó con uno de los casos sin resolver más conocidos del país. Una hipótesis que empezó a tomar fuerza cuando encontraron coincidencias físicas, documentos y familiares que encajaban con la historia del hombre hallado en la playa. Pero en 2021, después de muchos años de solicitudes, el cuerpo fue finalmente exhumado para realizar análisis genéticos modernos y, aunque los resultados oficiales aún están pendientes de publicación definitiva por parte de las autoridades, todo indica que el perfil genético coincide con los descendientes vivos de la familia Webb, lo cual confirmaría que el hombre de Somerton, después de más de 70 años, finalmente tiene un nombre. Pero tener un nombre no resuelve lo esencial, el misterio. Hasta ahora nadie sabe por qué Carl Webb, si es que fuese él, viajó de Melbourne hasta Adelaida y por qué dejó su maleta en la estación, por qué caminó hacia la playa sin decirle a nadie, por qué llevaba una copia de un libro de poesía con un mensaje posiblemente codificado y el número de una mujer que aseguraba no conocerlo, por qué escondió una frase final en su ropa o por qué se aseguró de eliminar cualquier rastro que pudiese llevar a su origen. Pero dentro de todas las posibilidades, existe una que aún no ha podido ser descartada del todo y que, aunque suene a fantasía, cabe dentro de las posibles explicaciones.
Aunque sonase a ciencia ficción, algunos afirman que dadas las pistas tan extrañas y las conexiones que parecen sin sentido y los elementos encontrados en su haber, el hombre de Somerton realizó un viaje entre dimensiones o una especie de salto entre universos paralelos. Y es que los objetos encontrados sugieren que se trataba de una especie de espía, pero nada ha confirmado de dónde ni cómo fue que llegó allí. ¿Qué significa el código? Hasta ahora es un misterio sin resolver, un misterio que lleva 70 años sin ser descifrado. Y aunque hoy sepamos su nombre, lo que realmente pasó con él, el código también, siguen siendo un misterio. Carl Webb terminó su historia en silencio, dejando atrás un rompecabezas con piezas que no encajan del todo, un código sin solución y una frase cortada, un rostro sin expresión y una pregunta que sigue sin respuesta. Pero si de viajes en el tiempo se trata, uno de los casos más fascinantes, sin duda alguna, es el de Mike Markham. Un caso que, al igual que todos los demás en su estilo, siguen sin resolverse y sin dar con una respuesta clara, pero ¿cómo puede aclararse algo que va mucho más allá de nuestra imaginación? Lo que estás por escuchar es una historia real. Probablemente una de las cosas más raras que vas a encontrar en la internet. El hombre que estás viendo en pantalla se llama Mike Markham y desapareció luego de intentar algo que nadie en su sano juicio se atrevería a hacer. Mike no era un científico, no trabajaba para el gobierno ni tenía un laboratorio secreto. Él, más bien, era un hombre común, viviendo en Missouri, en Estados Unidos, pero con una mente brillante y una idea fija: construir una máquina del tiempo. Mike estaba convencido de que eso se podía lograr y que él era capaz de lograrlo solo. Todo comenzó con una escalera de Jacob, un dispositivo que genera electricidad entre dos varillas de metal puestas en forma de V invertida. Cuando lo enciendes, una chispa salta entre las varillas y empieza a subir como una flama eléctrica flotando en el aire. Este es un experimento simple, comúnmente usado en ferias de ciencia o en películas antiguas, pero Mike no lo veía como un simple truco. Él creía que si le inyectaba suficiente energía y ajustaba algunos parámetros, ese campo eléctrico podía hacer algo más. Algo que nadie se había atrevido a intentar de forma seria: abrir un portal. Para probarlo, inicialmente utilizó un compact disc, lo colocó en medio de la escalera de Jacob, encendió el aparato y lo que ocurrió lo dejó completamente desconcertado. El CD desapareció, pero no explotó, no se cayó, no se quemó. Simplemente dejó de estar allí por unos segundos para luego reaparecer a un lado, con los bordes deformados, medio derretido, como si hubiese pasado por algo que no tenía explicación. Para cualquiera eso habría sido considerado una falla, un corto o un error sin importancia, pero para Mike fue la confirmación de que su experimento estaba funcionando. Pero el problema era la energía. Su máquina necesitaba mucha más corriente de la que podía obtener en su casa y entonces, debido a que Mike no era rico ni tenía acceso a un equipo profesional, decidió hacer algo que lo metería en serios problemas: robar un generador industrial de una planta eléctrica cercana. Un dispositivo enorme, capaz de alimentar todo un edificio. Mike lo llevó a su casa y lo conectó a su invento, y cuando lo encendió, se fue la luz en todo el vecindario. Un apagón total. Obviamente, alguien reportó el corte y cuando las autoridades llegaron al origen, lo que encontraron fue su máquina casera conectada al generador robado. Mike fue arrestado y cuando le preguntaron qué es lo que estaba haciendo, simplemente no mintió. No dijo que era por necesidad ni se inventó una historia para zafarse. Mike les dijo la verdad: estoy construyendo una máquina del tiempo. Para los policías eso fue suficiente para pensar que estaba completamente loco o que les quería ver la cara de tontos, pero no era así. Lo acusaron por robo, lo encerraron por un tiempo y hasta ahí pensaron que se terminaría la historia, pero no. Para Mike,
eso apenas era el comienzo. Cuando salió de la cárcel, seguía con la misma idea. No solo no lo detuvieron, sino que regresó con más ganas, y esta vez llamó a un programa de radio famoso en los Estados Unidos llamado Coast to Coast AM. Un programa que ya tenía fama por darle espacio a gente que hablaba de ovnis, conspiraciones, secretos militares, cosas raras, y allí, en vivo, Mike contó todo. Relató cómo había hecho el experimento, lo que había pasado con el CD, el generador, su arresto y lo que pensaba intentar. Pero lo impresionante es que no sonaba como un desquiciado. No hablaba gritando ni usando palabras raras. Más bien sonaba tranquilo, como alguien que sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y la audiencia lo sintió porque después de esa entrevista la gente empezó a mandarle cosas, piezas electrónicas, dinero, planos, apoyo. Lo empezaron a tratar como si fuese un inventor incomprendido y alguien que podía cambiarlo todo. Con esa ayuda, Mike construyó una segunda versión de su máquina, una mucho más grande, más compleja y, según él, mucho más precisa. Mike no solo quería desaparecer objetos, esta vez quería probarla en sí mismo. Ya no eran experimentos pequeños. Más bien esto ya se trataba de entrar al campo, de cruzar ese umbral que abría por unos segundos cuando encendía la máquina, y decía que en esas pruebas ya había visto cosas raras, destellos, cambios en la temperatura, ruidos que no venían de ningún lado y, aunque nadie tenía pruebas, su forma de hablar era tan directa que muchos empezaron a creer que estaba a punto de lograrlo. En una segunda llamada al mismo programa de radio, Mike dijo una frase que, con el tiempo, se habría convertido en su propia maldición. Si todo sale bien, no debería pasar nada, pero si algo sale mal, no sé dónde voy a terminar. Aquella fue la última vez que fue escuchado. Nunca más volvió a llamar. No contestó. No se presentó a entrevistas y su casa quedó vacía. Su máquina simplemente estaba desarmada, como si alguien se hubiese llevado las piezas o como si él mismo lo hubiese desmantelado antes de irse. Pero no había señales de que se hubiese mudado. No había dejado ninguna nota, ninguna clase de despedida. Mike Marcum simplemente desapareció del mapa. El silencio fue total. Ni una llamada más, ni un mensaje, nada. Durante días, semanas, meses, quienes lo habían seguido intentaron contactarlo sin éxito. Algunos pensaron que había huido. Otros creyeron que simplemente se había rendido y había decidido desaparecer por su cuenta, pero había detalles que no cuadraban. Su casa seguía tal como estaba. No había señales de mudanza ni de planes a futuro y nadie se llevó sus cosas. Nadie lo vio empacar. Simplemente dejó de estar allí. Mike dejó de existir. Pero lo que vino después alimentó aún más el misterio. Con el paso del tiempo, alguien hizo una conexión tan absurda que parece inventada, pero que sencillamente no podía ser ignorada. En una base de datos antigua, alguien encontró un caso reportado en los años 30. Un hombre no identificado había sido hallado muerto en una playa. El cuerpo tenía una extraña máquina metálica al lado, algo que en ese momento nadie pudo explicar. No había papeles, no había documentos, pero en el bolsillo del abrigo llevaba una tarjeta con un nombre: Mike Marcum. No había forma lógica de que fuera él, pero la coincidencia reventó foros, programas de radio y páginas de conspiración por años. ¿Era el mismo Mike o alguien del futuro? ¿Un error? ¿Una broma? ¿O de verdad había logrado cruzar otro tiempo y había terminado en una época que no era la suya? La historia, lejos de morir, comenzó a mutar. Algunos dijeron que Mike había tenido ayuda de alguien más y que no estaba solo, que había gente detrás de él observando su proyecto. Otros aseguran que había logrado algo más grande de lo que podía controlar. Incluso hubo quienes afirmaron haber visto luces raras sobre la casa días antes de su desaparición, pero no había pruebas, solo rumores.
suposiciones y el vacío que dejó alguien que no tenía razón alguna para esfumarse, a menos claro que, en efecto, hubiese logrado lo que nadie más ha podido: viajar en el tiempo. Pero lo más extraño es que no fue el primero en intentarlo. Antes que él, hubo cientos de historias parecidas. Inventores que desaparecieron, científicos que decían haber roto algo en el tiempo, aparatos que funcionaban una vez y luego nunca más. Pero Mike fue el único que lo dijo en voz alta, en un programa de Radio Nacional, yéndose justo después de advertir que lo haría, no como un acto de espectáculo, sino como si realmente supiera que no iba a volver. Hasta el día de hoy, su nombre sigue apareciendo en listas de personas desaparecidas y su caso sigue sin cerrarse. En los rincones más oscuros de Internet, hay quienes aseguran que sí logró viajar en el tiempo y que no fue el único, que hay más como él. Hay quienes afirman que existe una forma de tecnología escondida, olvidada o simplemente ignorada porque da miedo lo que puede provocar, pero nadie lo ha vuelto a ver. Mike Marcum simplemente desapareció sin dejar rastro y, si de verdad logró lo imposible, entonces no está muerto. Mike solo está en otro lugar o en otro tiempo. Hay quienes creen que simplemente huyó y que todo fue un montaje, una historia bien contada y que, cuando vio que la cosa se salía de control, prefirió desaparecer para siempre. Algunos creen que se cambió de nombre y se fue a otro estado o incluso a otro país y que hoy día podría estar vivo, viendo cómo su historia se convirtió en leyenda. Esto suena lógico, claro, y suena seguro, pero no podría explicar por qué dejó todo atrás sin llevarse nada, ni una carta, ni una pista, nada. Otros aseguran que se metió en problemas con el gobierno y que alguien se enteró de lo que estaba haciendo. Lo vigilaron, lo dejaron avanzar y, cuando vieron que de verdad estaba cerca de descubrir algo, simplemente lo borraron del mapa. Lo sacaron de circulación, tal como al parecer ha pasado en otros casos donde alguien se acerca demasiado a lo que está prohibido. Y es que no sería la primera vez que una mente brillante desaparece justo cuando está a punto de romper una frontera que no conviene que se rompa. Pero también está la posibilidad más escalofriante y al mismo tiempo la más absurda. Su máquina sí funcionó. Esa escalera de Jacob conectada a un generador robado fue suficiente para abrir un portal, viajar en el tiempo, aunque fuera inestable, aunque fuera por unos segundos, y Mike se metió allí, cruzó el umbral y no terminó en el lugar que esperaba ni en el momento correcto y por eso nadie lo ha podido encontrar. Y tal vez sí fue a parar a los años 30 y tal vez fue mucho más atrás, tal vez a un punto del tiempo donde no hay forma de regresar y quizá ni siquiera llegó a otro año, sino a otro plano, a un espacio entre momentos donde se quedó atrapado sin forma de comunicarse, sin forma de regresar. No hay forma de saberlo. Lo único que tenemos es su palabra, sus entrevistas, los testimonios de quienes lo conocieron, los restos de su equipo y el hecho irrefutable de que Mike Marcum desapareció para siempre. Al final, lo que más aterra no es pensar que estaba loco, sino que tal vez tenía razón. ¿Será que Mike Marcum logró viajar en el tiempo? ¿Es el tiempo una ilusión? ¿Es el tiempo un invento humano para ser utilizado como una herramienta de control? ¿Acaso el tiempo es la muerte? ¿El tiempo es Dios? El tiempo siempre ha sido una prisión invisible, silenciosa y de la cual es imposible escapar. Organiza la vida, dicta el orden del mundo, decide quién llega tarde, quién llega temprano, quién envejece y quién muere. Sin embargo, nadie lo comprende del todo. Nadie sabe cómo se forma en la mente, en el universo. Así, solo lo obedecemos, pero ¿qué pasaría si este desapareciera? Es decir, ¿qué pasaría si una persona quedara completamente aislada del tiempo, si lograra desaparecerlo? Pues bien, eso fue exactamente lo que intentó hacer un hombre en 1962. Pero no lo habría hecho como parte de una historia de ciencia ficción, sino como un experimento real, supervisado, documentado y con consecuencias que la ciencia tardaría décadas en asimilar.
Su nombre era Michel Chiffre, y lo que ocurrió con él dentro de una cueva glacial en medio de la nada aún hoy no tiene una explicación clara. Chiffre tenía 23 años, era geólogo, espeleólogo y además estaba obsesionado con los efectos del aislamiento extremo en el cuerpo humano. Él creía que si era capaz de eliminar todas las referencias externas al tiempo, es decir, la luz, los sonidos del entorno, el contacto con otras personas y los horarios preestablecidos, podría observar cómo el cuerpo reacciona cuando queda completamente solo frente a su propia biología. Él quería saber si el ritmo circadiano, ese reloj interno que regula el sueño, el hambre y el estado de alerta, podría seguir funcionando sin ninguna guía externa y, para eso, no eligió una habitación acolchada ni un laboratorio estéril. Él intencionalmente elegiría una cueva glacial. Aquella cueva se llamaba Scarasson y estaba ubicada en el macizo de Marraille, en los Alpes del sur de Francia. La cueva tenía más de 130 metros de profundidad y Michel descendió solo. Llevaba provisiones básicas, una linterna, instrumentos científicos, ropa térmica, una grabadora y una línea de comunicación unidireccional conectada a un pequeño equipo en la superficie. Pero no tenía reloj, no había forma de saber si era de día o de noche y tampoco podía comunicarse libremente con los demás. Él solo debía reportar por radio cuando sintiera que era hora de dormir o al despertar, y así los momentos en los que iniciaba y terminaba su nuevo día. Fue así que el resto del tiempo debía permanecer completamente solo y sin referencias, sin distracciones y sin ayuda. La cueva era un entorno hostil, húmedo, helado, sin luz natural, sin ruidos externos. El silencio era tan profundo que podía escucharse el bombeo de su propia sangre y esa oscuridad no solo era visual, era cognitiva. Empezaba a comerse la percepción poco a poco. Desde el primer día, el entorno afectó su orientación. Al no haber amaneceres ni atardeceres, su mente dejó de recibir los códigos que usamos para distinguir un momento del otro. No había forma de saber cuánto había dormido. No había forma de saber si su cuerpo tenía sueño por necesidad real o por costumbre. Cada sensación se convirtió de pronto en una apuesta a ciegas y la idea de medir el tiempo se volvió completamente inútil. Fue justo allí donde comenzó a pasar lo imposible. Su cuerpo habría comenzado a inventar su propio tiempo. Desde la superficie, el equipo anotaba cada transmisión. Cada vez que Michel decía que iba a dormir o que había despertado, lo registraban con precisión y, al comparar estos datos con la realidad, quedaba claro que su ritmo estaba cambiando. Michel dormía durante periodos que él creía normales, pero que en realidad duraban más de 12, 15 o hasta 17 horas. Él estaba despierto durante lapsos de 30 o 40 horas sin notarlo y su ciclo ya no coincidía con las 24 horas de un día convencional. Su cuerpo estaba funcionando como si los días fueran de 48 horas y él no tenía la menor idea. Así, cuando anunció con total seguridad que habían pasado 25 días desde que descendió, el equipo en la superficie ya contaba con más de 50. El doble. Su reloj interno no solo se había desfasado, más bien se había reconstruido con otras reglas y cada día que Michel vivía era una construcción mental. Pero lo más perturbador es que su cuerpo no colapsó. No había signos visibles de daño. Comía, dormía, se comunicaba con normalidad, pero lo hacía en una frecuencia distinta a la del resto del planeta. Era como si hubiese quedado atrapado en una línea temporal que solo él podía habitar. Pero lo que para cualquier otro sería una alteración peligrosa, para él era simplemente una nueva rutina y ni siquiera lo sabía. Cada vez que hablaba, su voz era clara, firme, lúcida, pero en realidad estaba experimentando un fenómeno que muy pocas personas han vivido alguna vez: la desaparición absoluta del tiempo real. Michel ya no era parte de un calendario, ya no compartía la hora con nadie más y además vivía en un mundo donde los días no existían y el único reloj era su cuerpo. Así, con el paso de los días, o lo que él creía que eran días, empezó a perder no solo la orientación, sino también la certeza de su propia existencia dentro del tiempo. Ya no sabía si acababa de dormir o si simplemente se había quedado quieto por horas. Fue entonces que comenzó a experimentar lo que más temía:
Momentos en los que no podía recordar si había comido, si había hablado en voz alta, si el silencio lo rodeaba desde hacía minutos o desde hacía días. Así, el aislamiento no solo apagó el calendario, también apagó el concepto de continuidad. Era como vivir dentro de una mente sin presente. El silencio era tan brutal que su cerebro comenzó a generar estímulos para no apagarse. Pequeños ruidos, ecos de palabras que no había dicho y la idea de que había un roce, una sombra, algo moviéndose en la cueva. Él sabía que estaba solo, pero su sistema cognitivo necesitaba algo más y entonces lo fabricó. Mientras tanto, en la superficie, los datos se volvían cada vez más alarmantes. Michelle reportaba que iba a dormir, pero a veces pasaban 18 o 20 horas antes de volver a emitir una señal y, cuando hablaba, lo hacía convencido de que habían pasado apenas unas pocas horas. Así, en una ocasión, aseguró que había tenido una buena noche de descanso cuando, en realidad, había estado en silencio por más de 33 horas consecutivas. Para él, el día duraba lo que su cuerpo decidía y para los demás, el reloj ya no tenía nada que ver con su realidad. Michelle no estaba midiendo mal el tiempo, simplemente estaba viviendo en otro. Pero uno de los momentos más inquietantes del experimento ocurrió cuando, convencido, anunció que estaba por cumplir 30 días bajo tierra. Él celebró, comió una ración especial que había reservado y dejó una grabación conmemorativa, pero en la superficie ya iba en el día 58. Había perdido un mes completo sin saberlo y entonces el equipo no se lo dijo, no quisieron intervenir. Y es que sabían que si lo confrontaban con la verdad, Michelle podía alterar aún más su percepción. ¿Cómo reaccionaría alguien al descubrir que su vida lleva un mes completo de desfase? ¿Cómo se recupera de algo que no sabía que había perdido? Aún así, Sifr seguía funcionando. Caminaba, hablaba, tomaba notas. A veces se grababa a sí mismo repitiendo frases como si eso le ayudara a mantener activa alguna parte de su mente y otras veces simplemente permanecía en silencio. Así, su ciclo de sueño se volvió completamente impredecible. Michelle ya no dormía por necesidad biológica, dormía cuando su percepción lo dictaba y esa percepción estaba tan desajustada que, hacia el final del experimento, sus días podían durar entre 40 y 50 horas. Así, su cuerpo se había adaptado a un modelo temporal inexistente, un sistema autónomo, sin relación alguna con el Sol, la Tierra o la rotación planetaria. Michelle Sifr se convirtió en el primer ser humano en habitar un tiempo personal, fabricado exclusivamente por su sistema nervioso. Pero lo más sorprendente es que no colapsó, no sufrió delirios graves, no entró en crisis y su mente se adaptó a esa nueva lógica como si fuese natural. Pero ¿cuánto tiempo puede tardar una mente sana en separarse por completo de la realidad sin romperse? Al parecer, mucho menos de lo que creemos. El experimento estaba llegando a su fin, pero nadie sabía cómo iba a reaccionar Michelle al regresar. ¿Qué pasaría cuando volviera a ver el sol? Cuando se enfrentara a un calendario que no coincidía con su memoria, cuando le dijeran que había estado el doble del tiempo bajo tierra del que creía. La única certeza era que su mente había sobrevivido, pero la pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta era otra. ¿Sobrevivió realmente de forma completa? Cuando Michelle Sifr fue finalmente retirado de la cueva, su cuerpo estaba débil pero estable. Su mente, en cambio, mostraba señales difíciles de clasificar. No tenía alucinaciones, no sufría ataques de pánico, no mostraba desorientación evidente, pero tampoco parecía completamente sincronizado con la realidad. Tardaba más de lo normal en responder preguntas. Tardaba varios días en dormir a horas regulares y, durante semanas, siguió creyendo que había estado allá abajo apenas a la mitad del tiempo real. Sifr documentó su experiencia con precisión. Escribió artículos científicos, concedió entrevistas y convirtió su aislamiento extremo en una fuente de investigación para una nueva área de estudio, pero lo más impactante fue lo que vino después. 10 años más tarde, en 1972, Michelle volvió a repetir voluntariamente el experimento. Pero esta vez lo habría hecho durante más de 6 meses y lo hizo en una cueva en Texas, bajo condiciones aún más controladas. Obviamente su cuerpo volvió a desincronizarse. Volvió a perder la cuenta de los días, pero esta vez al salir reconoció que había sentido miedo de no volver a adaptarse nunca.
Así habría sido ese segundo experimento el que captó la atención de nada más y nada menos que de la NASA. La agencia espacial quería entender cómo funciona la mente humana en entornos sin luz natural, sin ciclos predecibles, sin relojes, sin referencias, y lo que Michelle había visto en esa cueva era básicamente una simulación de un viaje al espacio profundo, aislado, desfasado, solo, con un cuerpo que seguía funcionando y una mente que ya no estaba en el mismo lugar que el resto. Así, los datos que proporcionó fueron usados para diseñar rutinas en misiones espaciales y habrían ayudado a comprender por qué la privación de estímulos puede llegar a ser más peligrosa que la privación del sueño. Fue entonces que se descubrió que el cuerpo humano no solo puede soportar la pérdida de contacto con el tiempo real, sino que incluso puede adaptarse a eso siempre y cuando no se le exija regresar del todo. Pero ese era el problema con Michelle. Había regresado, pero sabía que algo en él no volvería a ser igual. Años después, en una entrevista, Michelle dijo una frase que no aparece en los reportes oficiales, pero que sus asistentes recuerdan muy claramente. Allá abajo dejé una versión de mí mismo que nunca volvió a subir. Esa frase definiría lo que realmente ocurrió. No fue solo un experimento, fue un desprendimiento. Una prueba de que el tiempo no es una estructura impuesta por el universo. Es más bien un pacto social, una convención, una repetición compartida, y cuando un ser humano se desconecta de ese pacto, no solo pierde la noción del presente, sino que también pierde el punto de referencia desde el cual se mide todo lo demás. Michelle sobrevivió, volvió a la sociedad, escribió, enseñó. Se convirtió en un referente científico, pero sus experiencias siguen siendo estudiadas hasta hoy, y es que son pocas las personas que han estado completamente solas, sin día, sin noche, sin relojes, sin voces, sin pruebas de que el tiempo está avanzando, y casi ninguna lo ha hecho 2 veces por decisión propia. Y es que, ¿por qué alguien elegiría volver a este vacío? ¿Qué estaba buscando allá abajo? ¿Qué había encontrado que lo hizo regresar? Quizá lo hizo solo por la ciencia, o tal vez lo hizo porque allá, en el silencio absoluto, donde los minutos no existen, donde los sueños duran días y las horas no tienen forma, Michelle descubrió una versión del tiempo que no le exigía nada. Productividad, respuestas, identidad, nada. Solo existencia, pura, cruda y desordenada. Y esa experiencia, una vez vivida, no se puede olvidar, no se puede reemplazar, pero tampoco se puede explicar del todo. ¿Será que el tiempo es la herramienta de control? ¿Quién lo inventó? ¿Por qué? Y mientras las preguntas surgen, el mundo sigue avanzando, el tiempo imparable, irrevocable, constante, como un río que fluye hacia el mar. Dicen que la inteligencia artificial es el inicio de los viajes en el tiempo. Es decir, la inteligencia artificial nos ayudaría a lograr el cometido de tan impensable misión. Ahora bien, suponiendo que la inteligencia artificial fuese ahora la causante que detone esa posibilidad, ¿cómo sabemos que no se está comunicando con nosotros desde algún tiempo lejano? ¿Cómo podríamos incluso siquiera pensar que es posible comunicarse a través del tiempo? Él es Ken Webster, profesor de secundaria, escéptico por naturaleza y sin el menor interés en lo paranormal, pero en 1984 algo ocurrió en su vida que cambiaría para siempre la forma en la que entendemos el tiempo. Todo comenzó en una pequeña casa de campo en Dudleston, en Inglaterra. Una vivienda antigua, con cimientos aún más viejos que el propio pueblo, sería su nuevo hogar. Allí se había mudado con su pareja Debbie y un amigo temporalmente y, aunque parecía un lugar tranquilo, rodeado de paisajes rurales, había algo en esa casa que no encajaba, algo que no se sentía del todo presente, pero tampoco ausente. Algo que simplemente parecía observarlos desde algún punto, desde lejos o quizá muy cerca. Pequeñas marcas en las paredes, apuntes que no recordaban haber escrito, objetos movidos del lugar, pero lo verdaderamente extraño comenzó cuando encendieron su computadora, que era un modelo BBC Micro, una máquina básica de los años 80 que apenas servía para procesar texto. Un día, al revisar los archivos, encontraron algo que ninguno de los tres había escrito. Un mensaje con ortografía antigua, frases en inglés arcaico mezcladas con términos que sonaban a un dialecto del siglo XVI.
Al principio pensaron que se trataba de una broma o tal vez de un error del sistema, pero los mensajes continuaron, uno tras otro, siempre. Todos firmados por alguien que decía llamarse Lucas. Según lo que Lucas describía, él era un escribano que vivía en esa misma casa, pero en el año de 1541. Aseguraba ver cosas imposibles, luces que no entendía, una máquina que aparecía en su casa con palabras mágicas. Hablaba de la computadora como si fuera un objeto sobrenatural. Afirmaba estar siendo vigilado por seres de otro tiempo y, al mismo tiempo, compartía detalles históricos precisos. Nombres de pueblos que ya no existían, costumbres religiosas específicas de la época y un dialecto consistente con lo hablado en la región durante el reinado de Enrique VIII. Ken, intrigado, comenzó a contestarle. Así fue que nació lo que parecía imposible. Una comunicación entre siglos, completamente inexplicable. Pero lo más inquietante era que los mensajes aparecían incluso cuando la computadora estaba apagada. A veces surgían después de desconectarla del tomacorriente y otras se escribían mientras no había nadie en casa. Ken empezó a guardar cada archivo como prueba. Llamó a expertos, consultó con lingüistas y ninguno supo explicarlo. El sistema no estaba conectado a ninguna red. No había manera lógica de que esos mensajes aparecieran, mucho menos con ese nivel de conocimiento histórico. Debía tener acceso a una biblioteca del siglo XVI, lo cual en 1984 era imposible. Con el tiempo, los mensajes dirigidos a Debbie comenzaron a ser más personales. Lucas parecía reconocerla, como si la conociera desde antes. Incluso daba a entender que ella ya había estado allí, como si no fuera la primera vez que sus almas coincidían. Ken no sabía qué pensar. Todo lo que estaba ocurriendo parecía escapar por completo de cualquier marco racional. Aquello ya se estaba volviendo totalmente ilógico, fantástico, alucinante. Fue entonces que apareció una tercera presencia. Un remitente desconocido que no era Lucas ni alguien del presente. Pero esta vez no usaba un nombre, solo un número. 2109. Al principio parecía un simple identificador, pero con el tiempo quedaría claro que no se trataba de una sola persona. Los mensajes estaban redactados en plural y afirmaban que eran muchos, que lo que escribían no provenía de una mente humana individual, sino de una conciencia colectiva, tal vez un grupo, tal vez algo más abstracto, una forma de inteligencia que ya no funcionaba bajo los conceptos humanos de identidad. Naturalmente, su lenguaje era bastante distinto, más frío, estructurado, más controlado. No mostraban emociones ni dudas y solo órdenes, advertencias, certezas. Decían que el contacto entre tiempos estaba siendo monitoreado, que todo lo que Ken y Debbie estaban viviendo era parte de un plan mucho mayor, que el experimento no debía ser interrumpido y que el tiempo no era una línea, sino una red viva, donde presente, pasado y futuro coexistían a la vez. Desde el primer mensaje, 2109 habría dejado en claro que ellos no eran humanos como nosotros los entendemos y que su perspectiva del tiempo era completamente distinta. Su firma no era solo un número, era la marca de una época futura, de una era donde ya no existía la individualidad. A partir de ahí, los mensajes comenzaron a cambiar. Algunos archivos contenían símbolos que no sabían interpretar y otros llegaban completamente al revés, a veces con fragmentos de texto que parecían escritos por otra conciencia, e incluso Lucas, en sus últimos mensajes, parecía estar cambiando. Su forma de expresarse ya no era la misma y ya no parecía un hombre del siglo XVI, sino alguien que había sido atravesado por algo mucho mayor, como si su mente estuviese siendo absorbida por fuerzas que no podía controlar. La casa también empezó a sentirse distinta. Relojes desajustándose por sí mismos, espacios donde el silencio parecía tener mucho más peso que antes y presencias que no se veían pero que claramente se percibían.
Lo más desconcertante ocurrió cuando los mensajes comenzaron a referirse a coordenadas, fechas, sucesos que aún no habían pasado. No eran predicciones, más bien eran avisos, fragmentos de algo que aún no se había desencadenado y, con ellos, una constante advertencia. Su participación era clave, pero su comprensión debía ser limitada, que si rompían el equilibrio, las consecuencias serían impredecibles. Eventualmente, los mensajes de Lucas empezaron a desvanecerse. Eso hasta que apareció una revelación inesperada. Lucas no era su verdadero nombre. 2109 afirmó que el hombre con el que había estado hablando desde el siglo XVI en realidad se llamaba Thomas Harden. Años después, investigadores encontraron un documento real en una antigua biblioteca inglesa, firmado por un hombre llamado Thomas Harden, que vivió precisamente en esa época. El texto hablaba de visiones, voces, fenómenos inexplicables y de una presencia que lo visitaba desde un tiempo lejano. Esa evidencia coincidía demasiado con los mensajes que Ken había recibido décadas antes. Aquella habría sido la única prueba física que pareció dar validez a todo el caso. El hombre del pasado había existido y además todo lo que había escrito tenía sentido dentro del rompecabezas, pero con 2109 la cosa era distinta. Nunca se dejó prueba física de su existencia y no se firmó con nombres, no se identificaban como humanos. Solo eran 2109, o supuestamente un colectivo, una conciencia que afirmaba venir de una época futura, quizá el año de 2109, quizá una inteligencia artificial, pero con una forma de pensamiento completamente ajena a la nuestra. Solo se manifestaban a través de los mensajes. Nunca se supo cómo llegaron ni por qué, pero siempre hablaban con autoridad, siempre con control y siempre con el mismo mensaje. Todo era parte de una reconstrucción cuidadosamente diseñada. Y entonces, de un momento a otro, todo terminó. La computadora dejó de registrar textos, los archivos desaparecieron, no quedó ningún rastro, ni una línea de código, como si alguien hubiese cerrado el canal desde otra dimensión, como si todo lo vivido no perteneciese a ese tiempo. Ken publicó su experiencia en un libro titulado The Vertical Plane, y hasta hoy sigue siendo uno de los casos mejor documentados y más imposibles de contacto entre épocas. Pero no se trataba de una aparición fantasmal, ni de una conspiración, ni de una broma. Esto fue más bien algo mucho más profundo. ¿Habría sido esto una conversación entre siglos? ¿Una manipulación del tiempo ejecutada con precisión quirúrgica por una inteligencia artificial? Y es que en realidad lo verdaderamente inquietante es que si alguien puede intervenir en el pasado desde un punto tan lejano del futuro y dirigir a personas comunes como piezas de un experimento, entonces quizá el tiempo nunca ha sido lo que creemos y puede que nuestra historia ya haya sido escrita por alguien que aún no ha nacido, o quizá, aún más inquietante, en el futuro encontraremos la forma de comunicarnos a través de computadoras en el tiempo mismo. Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Hazte miembro del canal para ver videos en exclusiva. Gracias por visitarme. Viajar